Si no pasaste los últimos meses adentro de un tupper, te habrás cruzado con alguna noticia sobre los archivos Epstein. Igual, si llegaste tarde, no te culpo, porque este evento, considerado por muchos el mayor escándalo de la historia estadounidense, estuvo sospechosamente ausente en la mayoría de los medios. En resumen, Jeffrey Epstein fue un violador serial de menores y magnate financiero con un círculo social que incluía figuras como Donald Trump, el hermano del rey de Inglaterra, Bill Clinton, Bill Gates, Elon Musk, Noam Chomsky, Woody Allen, Deepak Chopra, Harvey Weinstein y toda una sarta de multimillonarios, celebridades, nobles, líderes y altos funcionarios de varios países. A principios de este año se publicó, por ley, una parte de los archivos Epstein, millones de documentos en manos del FBI. A pesar de estar tremendamente censurados y de que todavía no se publicaron los 300 gigabytes que, por ley, deben revelarse, lo que sale a la luz es una red de tráfico y explotación sexual de menores, implicando a varios de sus amiguitos. Todavía no se sabe bien quién participó de qué, en parte porque el gobierno de Estados Unidos se esmeró más en proteger a los criminales que a las víctimas. Los detalles son bastante morbosos y desafían la imaginación más salvaje y el estómago más fuerte. Incluyen abusos, amenazas, violaciones, asesinatos, robo de bebés, canibalismo y mucha pedofilia. Pero banda, Epstein y sus clientes preferían chicas y a veces chicos jóvenes, muy jóvenes. Este escándalo internacional despertó un abanico muy variado de reacciones, desde la indignación y la furia hasta la minimización y la negación, pasando por la sorpresa. Y esa es la emoción en la que me quiero detener hoy. Me parece muy interesante que haya tanta gente tan sorprendida. Y no solo porque el escándalo ya tiene como 20 años. Los no lo puedo creer, los ¿cómo puede ser? Los no entiendo. Chicos, ¿no se enteraron? La pedofilia es normal. Ese es el problema. Entiendo que sea algo difícil de creer. Por eso hice este video. Para vos, pichón. Tengo que aclarar que hablo de pedofilia no en el sentido clínico, sino en su uso común para nombrar el comportamiento sexual de un adulto hacia un menor de edad. Pero pedófilo y violador no son siempre sinónimos. Nunca viene mal recordar que, contra la creencia popular, los violadores no actúan por un deseo sexual irrefrenable que les nubla el juicio, una pasión arrebatadora que los supera y los somete, o un impulso incontrolable que los transforma en animales. Eso es un mito. Parece contraintuitivo, pero la violación no tiene mucho que ver con el deseo. Tiene que ver con el control, con el sometimiento, con el castigo. Es una decisión consciente, un acto voluntario, frío, aún en momento de calentura. Muchas veces el placer está en dañar, en someter al otro en contra de su voluntad. Por eso se distingue del BDSM. La mayoría de los agresores sexuales de infancias no tiene preferencia exclusiva por menores, porque no es la edad por donde pasa la satisfacción, es por la vulnerabilidad. En contraste, tenemos a los pedófilos virtuosos que pueden sentir atracción sexual hacia menores sin ejercerla nunca. Entienden y les importa que un menor no puede consentir con un mayor. No vamos a hablar de ellos hoy. Hoy voy a usar el término como lo usamos todos, pero no es lo más correcto. No nos vamos a poner a analizar en detalle toda la psicología del tema porque quiero hacer un video corto. Ahora, cuando digo que la pedofilia es normal, no estoy diciendo que esté bien ni que sea algo natural o sano. Estoy queriendo decir que está normalizada, que es común, cotidiana, moneda corriente, habitual, frecuente, ordinaria. ¿Cómo estoy tan segura? Por ahí porque he recibido la atención indeseada, no provocada y a veces agresiva de hombres adultos desde una edad temprana. Experiencia que comparto con la mayoría de las personas que crecen percibidas como femeninas, aunque también le pasa a varones. En otro video mencioné algunos efectos que tuvo eso en mí, pero no hablé de todas las veces que estuve en situaciones que solo hoy puedo reconocer como peligro o directamente abuso. Tampoco podía reconocer las que me rodeaban. Recuerdo una amiga de 13 hablarme de su novio secreto amigo de sus padres y no entender que no sonaran alarmas. No es que éramos estúpidas, es que no habíamos recibido educación sexual integral, ni en casa ni en la escuela. Por eso es tan importante y tan criticada por, sorpresa, abusadores. No había llegado esta ola de feminismo que nos animó a hablar entre nosotras y a darnos cuenta que sí, nos pasaba a todas. Y sí, estaba re mal. Y sí, algo había que hacer. Por eso es tan importante y tan criticado por, sorpresa, abusadores. Ahora podría mencionar el debate de las cronofilias o a qué edad podemos hablar de consentimiento. Por un lado, sí, seamos sinceros, no es lo mismo una nena de 9 que una de 16.
Claro que no, pero el tema no es la edad, es el desequilibrio de poder y de experiencia vivida. A muchos hombres les encanta decir que tenemos poder sobre ellos, que son débiles y no pueden resistirse. Pero aunque quizás lo perciban así en serio, un adulto tiene más poder que un menor en varios ámbitos. No se puede hablar de consentimiento si no hay igualdad de poder. Sí, aunque la menor sea la instigadora, muestre entusiasmo o actúe como una adulta. Es un poco la edad para ser una tarada y equivocarte. No me parece que las reglas sean pensadas por y para quienes quieren aprovecharse de eso. Para mí, se soluciona muy simple. Pregunto, ¿qué perspectiva debería pesar más? ¿La de las que tuvimos 16 y podemos afirmar que no estábamos preparadas para tener contacto sexual con personas más grandes? ¿O la de los que tienen muchas ganas de cogerse a una pendeja? ¿Vieron esa idea de que las minas maduran antes? No es porque sean superiores o estén predestinadas por la biología. Es porque tienen que enfrentarse a este tipo de situaciones desde muy temprano. Crecemos por necesidad, no por naturaleza. El caso de Epstein no existe en un vacío. Pertenece al mismo iceberg que los viejos verdes que te acosan por la calle o el tío que te mira un poco demasiado. No son casos aislados, no son parias separados de la sociedad. Son la sociedad, son su fruto y su consecuencia. Y lo puedo probar. La sexualización de menores está normalizadísima en la cultura popular. Soy chiquitita, yo soy chiquitita, uso chupete. Quiero poner de ejemplo a un libro que tiene la particularidad de ser el más amado por la gente que menos lo entendió. Hablemos de Lolita. Lolita es el relato en primera persona de un asesino pedófilo sobre su obsesión con una nena de 12 años, Dolores. Se casa con la madre para tenerla cerca, las droga para poder tocarla sin que sepan, y a ella la viola, a veces dándole plata, la manipula, la amenaza, fantasea con embarazarla para violar a sus futuras hijas y nietas, en fin. Es básicamente una historia de terror narrada desde la perspectiva del monstruo. Un monstruo muy simpático, muy encantador, muy convincente. Nos invita a que compartamos su perspectiva. Es muy bueno vendiendo su película, pero si no nos dejamos chamullar, si nos manejamos por sus acciones en vez de por sus palabras, es claro que no se merece ni nuestra confianza ni nuestra empatía. Hay un juego, una tensión entre su discurso y la realidad objetiva de sus acciones. Esa es un poco la gracia. Vladimir Nabokov laburó 5 años para lograr capturar esto. Es un ejercicio tan interesante como difícil. Por algo habrá intentado quemar el libro varias veces. Es emocionalmente duro de leer, no porque genere el dolor agridulce de un romance trágico, sino por cuán grotesco resulta que el narrador lo pinte así. La perspectiva de Dolores es muy distinta. Por eso desconfío profundamente tanto de la capacidad de análisis como de la calidad humana de alguien capaz de calificar esta novela como una historia de amor. Lo deprimente es lo común que es. Creo que el pobre Nabokov no pensaba que tantos lectores empatizarían con el narrador. Parece ser un favorito entre muchos que se ven reflejados. Dato de color, muchos lectores dejan el libro cuando frenan las escenas sugestivas con menores. Y sigue siendo considerada por algunos como erótica, pero la intención del autor no era esa para nada. Es más, pidió específicamente que no se representaran cuerpos de niñas en la tapa del libro. Para sorpresa de nadie, las editoriales no tardaron mucho en pasarse su petición por el orto, especialmente después de las pelis. Lolita fue adaptada 2 veces al cine. La primera fue protagonizada por Sue Lyon, dirigida por Stanley Kubrick, con guión de Nabokov y producida por un tal James B. Harris. Este tal Harris hizo que Nabokov renunciara al proyecto, la primera de varias veces, al pedir que la película termine con que el protagonista se case con la nena, porque es perfectamente legal en algunos estados. Este tal Harris, además, comenzaría una relación con Sue Lyon de 14 años. Cuestión que esta película consolidó la forma en la que pensamos en el personaje. Pero para Nabokov, Lolita no se veía así. Se veía más bien así. Cricket Guest dice al respecto. Nabokov la veía como Dolores, una nenita, mientras los medios la ven como símbolo sexual. Nuestros medios están predispuestos a ver a una nena a través de los ojos de hombres como Humbert y a promocionar y priorizar la mirada de hombres como Humbert. La segunda adaptación sigue teniendo el problema de crear imágenes reales de abuso infantil con una actriz menor de edad. Quizás eso se podría evitar usando animación, o mejor, sin hacer más adaptaciones de Lolita. No es necesario. El impacto cultural de Lolita, intencional o no, es innegable. Una Lolita es una niña precozmente seductora. Me parece interesante ese término, seductora.
no es un término pasivo, implica intención, voluntad. En la novela, las ninfettes o ninfulas son ciertas niñas de 9 a 14 años, discernibles solo para ciertos apreciadores, artistas, melancólicos, sibaritas, si se quiere. El narrador las describe como demoníacas, no humanas, que lo hechizan, casi en contra de su voluntad. Pobrecito. La primera vez que vio a Dolores se encarga de aclararnos que fue ella la que lo sedujo. Y aparte, ella ya tenía experiencia. Hasta más que él, ojo. No solo siente deseo sexual por menores, lo justifica porque las percibe como cómplices, tentadoras voluntarias y partícipes entusiastas. Si ellas no son inocentes, él no es un monstruo. Creo que la novela fue tan mal interpretada porque ese tipo de mentalidad y la sexualización de la niñez en general es muy común. Y lo puedo probar. What am I bid, gentlemen? Don't we get a look before we buy? Kids, you can look all you want. Don't break the merchandise. Your father's so sweet. I have a crush on him. ¿Qué pasa, la nena? ¡Maestro, pare! ¡Mi bebota, mi bebota! Te quiero, recién te conozco y te quiero. ¿Luego está? ¿Me lleva a comer zorro a su novia hasta la camita? Hi, Mr. Lombardo. Girls? Where innocence can seduce. Yo no quería ser una paquita. Aunque me hubiera gustado tener una o dos. Sos un degenerado. Ah, estaban re buenas. Eran nenitas. Sí, ya sé, estoy jodiendo. Igual estaban re buenas. ¿Cuántos? La chupa, pero virgen. ¡Ay! 14 años tiene. Le veo la cara y me da una culpa, hermano. Mi amor, vamos a mostrarle las tetas a mi amigo. Sí. ¿Me da fuego? Sí. Yo tengo 12 años. ¡Es una nena! Por supuesto, estamos hablando de la sexualidad percibida, no necesariamente la real, de nenas y adolescentes. Y esto no se limita al mundo de la ficción. Y lo puedo probar. They're green. Like a young lady who likes to give lots of hugs and kisses out, do you? Not really. Can I have a hug and a kiss? Even if I say and whisper in your ear that I'll win the show? You can't win the show then. Dirty old man. Well, you... You have the most adorable, pretty eyes. You have a boyfriend? No, sir. How about me? There's a lot of sexual energy that is oozing out of that little girl. At the tender age of 10, Britney was already using her budding sexuality to attract an audience. She comes out in a very provocative gown with high heels, and all of a sudden that little girl knocks you right off your ass. You really are an exquisite-looking young lady. Object of desire, a sexualized child model. I'm amazed that I survived any of it. And they said, you know, Michael, she's 15, so you can't sit her at the bar and she can't have a drink in her hand. So his solution to that problem was to then have me dancing underneath a waterfall getting soaking wet. At 15, I was in 10th grade. The 58 contestants participated in an exhaustive round of personal interviews designed to help our judges discover what makes each one special. You're a 5'9" reading? Serious, huh? We may measure it. Okay. Thank you very much. Pasé situaciones muy incómodas. No la pasé bien. No la pasé bien. Michelle Trachtenberg has leveled a new accusation against Buffy the Vampire Slayer creator Joss Whedon, saying he was not allowed to be alone with her on set of the show. A countdown was started on my local radio show to my 18th birthday. Movie reviewers talked about my budding breasts. I excitedly opened my first fan mail to read a rape fantasy that a man had written me. ¿Quién sería capaz de hacer algo así? Because I'm a normal guy. Sí, una epidemia. Que te diviertas. Por supuesto que la sexualización de las infancias no empezó ni terminó con Lolita. Deprime lo fácil que es encontrar ejemplos históricos de abuso sexual infantil sistemático, como esta carta del baluarte de la civilización, orden y progreso, Cristóbal Colón, hablando del buen precio de las muchachas de 9 a 10 años. La violencia sexual de los colonizadores hacia los pueblos originarios está bien documentada pero poco difundida, como la de los esclavizadores hacia las personas negras que traficaban. Eso sin tocar los muchos escándalos de instituciones religiosas de todas las formas y colores. Hoy el foco está en hombres poderosos, la élite, la casta, como quieran llamarle. Ahora, todos esos casos parecen muy lejanos, ¿no? Hemos avanzado,
como humanidad. Estas son bestias excepcionales, fuera de la ley, protegidos por su dinero o por su posición, extraordinarios, no son como nosotros. Nosotros no somos como los... Y después, bueno, están los locos sueltos, enfermos, depravados, fácilmente identificables. La gente normal no es así, ¿no? En el 2020, la policía francesa detuvo a Dominique Pelicot por sacarle fotos bajo la pollera a mujeres en un supermercado. Al revisar su computadora, descubrieron cientos de fotos y videos suyos violando a Giselle Pelicot, su esposa, junto a otros hombres. También había fotos de su hija y sus nueras. Durante 9 años, Pelicot drogó cotidianamente a su mujer, invitando a otros hombres a violarla. Los encontraba por internet, en un subforo público titulado Sin que ella sepa. Se identificó y juzgó a 50 de los 72 violadores filmados. Algunos también drogaban y violaban a sus propias parejas. Hombres, como se dice, de a pie. Jóvenes, viejos, hijos, hermanos, padres, maridos. Hombres de familia. Hombres normales. Gente decente. Gente como uno. Unos meses después, periodistas alemanas destaparon un grupo de Telegram con 70.000 usuarios que compartían imágenes y consejos sobre cómo sedar y violar a sus parejas, madres, hermanas y desconocidas. Y no es el único. Ay, ¿se acuerdan del caso del tipo que encerró y abusó de su hija durante años y la obligó a parir sus hijos / nietos? ¿Cuál de todos?, te preguntarás. ¿Y cómo olvidar el grupo de Facebook La Princesa de Papá?, donde más de 20.000 hombres y algunas mujeres compartían imágenes de sus hijitas y confesiones de abusos? Así que no son todos los chabones. Pero puta que son muchos. Demasiados, me atrevo a decir. Y están en todos lados. Nos encanta horrorizarnos con lo que pasa en otras culturas, pero la realidad es que acá, en el faro de la civilización occidental, las chicas no están seguras, ni en sus casas ni en ningún lado, y a ninguna edad. Estos oligarcas no son excepcionales. Hacen lo mismo que muchos hombres ordinarios, pero a una escala proporcional a su poder. Es por esto que no tengo mucha paciencia para lecturas del caso Epstein que lo exoticen, o que lo reduzcan a la encarnación de las teorías conspirativas más morbosas de rituales satánicos, o a un complot sionista. No va por ahí. Los crímenes de Israel pueden ser muchos y muy graves, pero poner al sionismo como protagonista secreto de todo mal de la humanidad, para mí, hace más mal que bien. La violencia sexual trasciende religión, etnia, edad, clase social, nacionalidad y afiliación política. Y aun si termina siendo cierto que algunos abusos incluían rituales satánicos, es importante recordar que los rituales satánicos no son de verdad. No funcionan. Baal no existe. Lo que sí existe es la violencia aberrante que ejercen hacia mujeres, niñas y niños los hombres más poderosos del mundo, y que los estaríamos dejando. ¿Por qué? Repito, porque es normal. Es normal que se trate a los cuerpos femeninos como mercancía, como moneda de cambio, como algo a consumir. Desde Epstein usando nenas para manipular líderes hasta Pelicot ofreciendo el cuerpo de... ¿cómo se dice? Ah, sí, su mujer. El violador no sale de un repollo. No tiene empatía en parte porque se incentiva a los hombres a tratarnos como objetos de otra especie, como humanamente inferiores. Hay un nombre para todo esto y se llama cultura de la violación. La podemos ver en un lenguaje que maquilla la violencia, que protege al responsable. Hablamos de que hay que proteger a las mujeres, pero no decimos de quién. Hablamos de niños abusados, pero no de quién los abusa. Nos horrorizamos con las redes de trata, pero no nombramos a sus clientes ni a sus proveedores. El silencio es terreno fértil para monstruos. El caso Pelicot ganó visibilidad porque Giselle quiso hacer público el juicio. Su intención, dijo, fue que la vergüenza cambie de lado. Porque es cierto, se condena más a las mujeres por cualquier contacto sexual, consentido o no, que a los hombres por violar. Con esto, cierta gente, de repente, tendría mucho de qué avergonzarse. Son los mismos que defienden la familia como pilar de la sociedad, cuando resulta que los abusos son en su mayoría intrafamiliares, algo que los que critican la ESI, los que proyectan estos crímenes en la comunidad LGBT o los inmigrantes, no quieren que sepas. Es clave que lo sepas. Y que lo nombremos, lo hablemos. Perdón chicos, pero ustedes no hablan. Todas las noticias horrendas que me llegan las comparten minas o chicos trans. Casi nunca chabones cis. Porque no creen que es un tema de ustedes. Lo ven como cosa de chicas. Y no lo es.
Dominique Pelicot pasó casi una década violando a su mujer y entregándola a otros hombres, porque durante ese tiempo nadie habló, ni los violadores, ni los que lo rechazaron, ni los cientos que habrán visto el muy público foro. A esto apuntan ideas como complicidad masculina o camaradería peneana. No se la juegan, no se toman en serio la violencia sexual, no la toman como un problema cotidiano, cuando para más de la mitad de la humanidad lo es. Es hora de levantarse, querido. Vuelvo a una idea que circuló mucho durante el caso de la violación grupal en Palermo en 2022. Todas tenemos una amiga abusada, pero ninguno tiene un amigo abusador. No dan las cuentas. Para nosotras, esta violencia es normal porque es normal entre los hombres. Viene de los que tenés al lado, tu jefe, tu primo, tu colega, tu amigo, tu hermano, tu viejo y sí, tu ídolo también. Ahora chicos, esto no es para que se pongan paranoicos y desconfíen de todo chabón que tienen cerca. Tranqui, eso ya lo hacemos nosotras. En serio, yo no creo que todos los hombres sean violentos. Creo que muchos son como Nabokov, que pensaba que estaba describiendo una excepción. De cierto modo, qué bueno que les sorprenda. Pero de otro modo más real, esta ignorancia inerte en la que han estado viviendo es parte del problema. Por eso quiero sugerirles, con amor, que muevan un poco el orto. El mundo no se divide en hombres buenos y hombres malos, en violentos y salvadores. Los testigos pasivos son la mayoría, y sí, inclinan la balanza. El que calla efectivamente otorga. No hacer nada no es parte de la solución. Me da gracia que el masculino sea el arquetipo activo y el femenino el pasivo, cuando la gran mayoría de los tipos no reacciona ante la violencia de sus pares. Necesitamos que vuelvan a los valores tradicionales. Necesitamos que sean activos, que se miren y se pregunten de qué lado están inclinando la balanza y actúen acorde. Aparte, esto los afecta a ustedes también. Los daños del patriarcado hacia los hombres no son pocos. A mí se me hace que eres marica. Soy Bart Simpson y me voy a casar con Milhouse. Mírenme. Los varones de esa generación, de ese bloque salvaje de machismo, te tenías que defender a las trompadas. Estoy hablando de abuso y violación. Qué padre ejemplar. Si a Antonio había que romperle la cabeza para que no llorara, se le rompía. Recién hablé más sobre casos de niñas, pero el abuso hacia varones y la respuesta que reciben también es parte de esta cultura de la violación que estamos atacando. Y claro que las agresoras también pueden a veces ser mujeres. Siempre hay traidores que regurgitan la propia opresión y la redirigen hacia otros. Pero por más que intenten, nunca serán iguales al opresor. De todos los implicados en el caso de Epstein, hay uno solo en cana, y es una mujer monstruosa, sin duda. Pero llama la atención que casi nadie más haya encarado consecuencias penales a momento de grabación. Este tipo sigue siendo presidente. Eso no es casualidad, es consecuencia de un sistema que está sostenido socialmente. Entonces, chicos, ¿cómo pueden dejar de sostenerlo? Pueden... Esta es mi segunda vez animándolos a que se pongan las pilas. ¿Será que les tengo fe? Necesitamos un mundo en el que esto deje de ser normal. Si también quieren vivir en ese mundo, depende de ustedes. Esta es una actitud que se aprende. No es natural, no es ineludible. Es moldeable. Puede dejar de enseñarse y hasta desaprenderse, pero no lo va a hacer sola. Me niego a la lectura derrotista y fatalista de que los hombres son así. ¿Qué se le va a hacer? There is nothing more interesting to adult men than the development of an adolescent female. We are hardwired. Well, that's really how all our minds work, but some of us have... Pobrecitos, no son ellos, es su naturaleza. Te pregunto a vos, ¿es esta tu naturaleza? ¿Cuál es?